Jackson me pidió que volviera gay a su hermano. Si lo lograba, me daría 1.000.000. Su hermano parecía frío y distante, pero en realidad era bastante fácil de seducir. Yo no hice nada, y él solito se volvió. Al segundo siguiente, recibí un mensaje de Jackson. Te doy otro 1.000.000 si te casas con mi hermano. No. Tengo un compañero de cuarto súper rico que se llama Jackson. Dicen que su familia tiene minas de oro. Jackson es muy generoso. Para mi cumpleaños, me regaló un reloj que cuesta cientos de miles. Equivale a lo que yo gasto en un año. Me das algo tan caro que ni me atrevo a aceptarlo, le dije. Después de todo, yo solo le había regalado algo que costaba menos de 100 pesos en su cumpleaños. Jackson chasqueó la lengua. Deja de decir tonterías. Si te lo doy, te lo quedas. Bueno, está bien. Me di la vuelta y vendí el reloj. Lo cambié por varios ceros en mi cuenta bancaria. Hice eso a escondidas. Si se enteraba, estaba muerto. Pero de verdad necesitaba ese dinero. Mi mamá estaba enferma y la operación costaba mucho. Además, en casa teníamos un montón de deudas acumuladas. Yo tenía que hacer 2 trabajos al día solo para sobrevivir. Pero Jackson igual lo descubrió. Se acercó a mi cama, me miró desde arriba y dijo: ¿Estás tan desesperado por dinero? Me sentí culpable y bajé la cabeza, sin atreverme a mirarlo. Perdón. No fue con mala intención. Cuando me paguen mis trabajos, te prometo que lo compro de nuevo y te lo devuelvo, ¿vale? Jackson frunció el ceño, claramente molesto. ¿Devolver qué? ¿Crees que soy tan tacaño por un par de pesos? Pero luego se detuvo, y sus ojos empezaron a brillar mientras me escaneaba de arriba abajo. Yo acababa de salir de la ducha, aún en pijama, y ni siquiera había secado el cabello. Las gotas de agua caían por mi nuca, deslizándose por dentro de la ropa. Jackson no pudo evitar preguntar: ¿Por qué tienes la piel tan blanca? ¿Qué tipo de productos usas? Me quedé en blanco unos segundos. No uso nada. Siempre he sido así, tengo una piel que no se broncea. Soy un poco más blanco que el promedio, pero tampoco es para tanto. Dándose cuenta de lo que acababa de decir, Jackson cambió rápidamente de tema. Bueno, tengo un trabajito fácil y bien pagado. ¿Te interesa? Lo miré. ¿Qué tipo de trabajo? Sacó su celular del bolsillo y me mostró una foto. Seducir a mi hermano. Si logras que se vuelva gay, te doy 1.000.000. ¿Seducirlo? Pero si yo también soy hombre. Lo miré sin entender. Así no competirá conmigo por la herencia. Mis papás jamás le darían la empresa a un gay. ¿Me entiendes? No, la verdad no. Soy un pobre diablo. No entiendo cómo piensan los herederos de familias ricas. Pero sí entiendo lo que significa 1.000.000. Con eso pagaría la operación de mi madre y todas las deudas. Jackson siempre viste de marca, se mueve por la universidad en coches de lujo. Yo no reconozco esas marcas, pero el tono con el que mis compañeros hablan de ellas me deja claro que es otro mundo. En el día a día, Jackson siempre fue amable con nosotros, sus compañeros de cuarto. No tenía aires de ricachón. Así que no creí que me estuviera mintiendo. Asentí. Vale, lo haré. Pero, ¿cómo se seduce a su hermano? Nunca he tenido pareja. No entiendo nada de eso. 2. Jackson me llevó a un club de lujo. Era mi primera vez en un sitio así. Caminaba con la cabeza baja, sin atreverme a mirar a los lados. Primero, Jackson me llevó a un salón privado vacío. Luego llamó a varias personas. ¿Ves? Observa bien lo que hacen. Tú harás lo mismo. Me lo dijo muy serio, así que me preparé para tomar notas. Pero los chicos que entraron llevaban tan poca ropa que apenas les tapaba lo necesario. Mostraban la cintura blanca y delgada,
frotaban las piernas suaves y pálidas con un movimiento provocador. La escena era tan subida de tono que sentí que me iba a sangrar la nariz. También había chicos más musculosos, de piel oscura. Jackson incluso me agarró la mano para que sintiera lo fuerte que eran sus músculos. Con voz temblorosa, le pregunté en secreto. ¿Yo también tengo que hacer eso? Jackson, satisfecho con mi reacción, cruzó las piernas con aire despreocupado. ¿Quieres el dinero o no? Sí, claro. Entonces hazme caso. Días después, me puse la ropa que Jackson me había preparado y me mandaron a otro salón privado. Dijo que quería que me viera como un chico universitario inocente. Pero si yo ya soy un universitario. 3. Entré al salón privado y Jackson me jaló directo para sentarme junto a su hermano. Les presento a mi compañero de clase, Joseph. Los demás me saludaron con mucho entusiasmo. Hola, hola. Yo respondí bajito, uno por uno. Hola a todos. El único que no reaccionó fue Samuel, que estaba más cerca de mí. Al notar que me puse nervioso, Jackson me dio una palmada en el hombro. Relájate, todos son mis amigos, no te van a hacer nada. Vale. Su hermano estaba justo a mi lado, y su presencia imponía muchísimo. Tiré discretamente del dobladillo del pantalón, tratando de aparentar tranquilidad. Luego le eché un vistazo de reojo. Samuel llevaba el pelo hacia atrás, cejas marcadas, mirada fría, y un traje de alta costura perfectamente entallado. Sus dedos largos y sensuales sujetaban con elegancia una copa de vino, el líquido rojo balanceándose dentro. Me encantaban sus manos. ¿Cómo podía un hombre tener unos dedos tan bonitos y seductores? Me quedé embobado mirándolos. ¿Te pasa algo? Maldición. Lo miré demasiado tiempo, y me pilló. Samuel giró un poco la cabeza hacia mí, con algo de curiosidad en los ojos. No. No, nada. Aparté la mirada al instante, con ganas de esconder la cabeza entre las piernas. Las mejillas me ardían sin razón. Samuel tenía un rostro con una belleza agresiva, una voz encantadora, y un cuerpo increíble. ¿Cómo iba alguien como él a caer en la trampa de un tipo cualquiera como yo, salido del campo? Me preocupaba un poco. 4. Jackson se levantó a contestar una llamada. El asiento a mi izquierda quedó vacío. A la derecha, Samuel seguía sentado, firme como una roca. De repente, un chico con el pelo al ras se sentó a mi lado, pegadísimo a mí. Puso su mano derecha directamente sobre mi muslo. Compañero, te llamas Joseph, ¿no? Vamos, tómate una copa. Me pasó un trago de colores muy llamativos. Abrí la boca, pero no supe cómo rechazarlo. Antes de venir, Jackson me había advertido que no aceptara bebidas de desconocidos. Aquí hay todo tipo de gente, y algunos les echan cosas raras a las copas. Pero este tipo tenía cara de tener mal carácter. Si no bebía, ¿me soltaría un golpe? De repente, Samuel extendió la mano y me apartó la copa. Sonrió levemente y dijo: Todavía es estudiante, ¿para qué va a beber? El ambiente se volvió tenso de inmediato. El tipo del pelo corto se notaba molesto, la cicatriz en su cara lo hacía ver aún más intimidante. Él no ha dicho nada, ¿qué te metes tú a rechazar por él? Me miró con cara de pocos amigos. ¿Y tú qué dices? Samuel también frunció el ceño, me rodeó con el brazo y me atrajo hacia él. Será mejor que te guardes esas cosas. Al final, es compañero de mi hermano, y tengo que cuidar de él. Al acercarme, percibí el perfume frío y sutil que llevaba Samuel. Jackson regresó al escuchar el alboroto y ayudó a suavizar la situación. Es la primera vez que viene a un lugar así. Mejor que no tome, si se emborracha tendré que llevarlo de regreso al dormitorio. Un lío. Cuando el chico del pelo corto se fue, le susurré a Samuel. Gracias. No sé por qué, pero parecía estar de buen humor. Al final, igual terminé tomando bastante sin darme cuenta. Me tumbé en el sofá borracho, con la cabeza hecha un lío.
Cuando volví en mí, ya era mediodía del día siguiente. Yo no suelo beber, no sabía que el efecto me duraría tanto. Todavía me dolía la cabeza. El lugar me era completamente desconocido. En ese momento, Samuel golpeó suavemente la puerta entreabierta y entró. ¿Despertaste? Asentí con la cabeza, confundido. Sí. Y entonces me cayó el 20. Samuel, ¿por qué estás aquí? 5. Samuel curvó ligeramente los labios y respondió con una sonrisa. Esta es mi casa. Me sentí como un tonto. Seguramente, como fue muy tarde y el dormitorio ya estaba cerrado, Jackson me trajo aquí. Pensando eso, pregunté sin darle muchas vueltas. ¿Y Jackson? Samuel subió las cortinas y luego sacó una muda de ropa del armario y me la dio. Se fue temprano a la escuela. Me pidió que te cuidara bien. Lo repitió un montón de veces, dice que se llevan muy bien. Ah, y como vomitaste anoche, te cambié la ropa y la puse a lavar. Todavía está mojada. Ponte esta. Es mía, pero está nueva. Bajé la mirada, y efectivamente, tenía otra ropa puesta. Un pijama celeste claro de tela suave, con un bolsillito que tenía bordado un corderito blanco adorable. Gracias, Samuel. Ayer te di mucha lata. Tomé la ropa de sus manos, y mi mente por fin se despejó del todo. Entonces pensé. ¿Quién me cambió la ropa anoche? Jackson es súper obsesivo con la limpieza, y además, él también había bebido. No me atreví a preguntárselo a Samuel. ¡Qué vergüenza! Después de vestirme y asearme, fui al salón. Samuel estaba en la cocina. Apenas me vio, me llamó. Lávate las manos, vamos a comer. Vale. Samuel, vestido con ropa de casa, se veía mucho más relajado. Aún así, seguía guapísimo. La madurez de Samuel lo hacía aún más atractivo. Estando solo los dos, el ambiente no se sentía incómodo. Hablar con él era fácil y divertido. De pronto, recordé lo que me encargó Jackson. Seducir a Samuel. Volverlo gay. 1.000.000. Al ver la mesa llena de comida, le pregunté emocionado. Samuel, ¿cocinaste tú todo esto? Samuel no entendió por qué me sorprendía tanto, pero igual asintió. Yo seguí con el elogio. ¡Guau! ¡Qué increíble! No solo eres guapo, también cocinas de maravilla. Cada plato tenía un color, un aroma y una pinta espectaculares. Aunque lo decía para halagarlo, también lo sentía de verdad. Tu novia debe estar súper feliz contigo. Samuel sonrió. Nada que ver. No tengo novia. Puse una cara súper exagerada de sorpresa. Samuel, ¿alguien tan perfecto como tú no tiene novia? No me lo creo. Samuel aguantó la risa. Ajá. Después de decir eso, me quedé algo incómodo sin saber cómo seguir la conversación. Todo esto me lo había enseñado Jackson. Incluso busqué consejos en redes. Si Samuel se rió, entonces supongo que voy bien. 6. Al volver a la escuela, Jackson no pudo esperar y vino directo a preguntarme. ¿Qué tal? ¿Pasó algo con mi hermano? Le conté todo lo que había pasado durante el día, sin ocultar nada. Jackson me miró con una mezcla de decepción y frustración. Una oportunidad tan buena y tú ni la aprovechas. ¿Qué quieres que te diga? Sentí una profunda frustración. Jackson, mejor déjalo, creo que esto no es para mí. No voy a conseguir el 1.000.000. Jackson me agarró rápido del brazo. ¡Ey, espera! Solo estaba bromeando. De todas formas, diste el primer paso. Te voy a enviar un poco, para que no digas que te miento. En ese instante, recibí una transferencia de $10.000 en mi teléfono. ¿Por qué tanto? Miré el número, seguido de un montón de ceros, y mis ojos casi no daban crédito. Jackson se rió sin preocuparse. Si estás conmigo,
¿Crees que te va a faltar? Con esos 10.000, mi mamá podría entrar al hospital y pagar la primera parte de la operación. Yo podría vivir un poco menos apretado. Le dije sinceramente. Gracias, Jackson. Con ese dinero, me puse mucho más serio con la misión, y me volví mucho más activo. Le pedí a Jackson el WeChat de Samuel. Lo agregué y empecé a mandarle mensajes todos los días, tal como me enseñaron en Internet. Samuel, ¿qué haces hoy? Samuel, mira mi nuevo corte de pelo, ¿qué te parece? ¿Me queda bien? Samuel, hoy yo. Durante una semana envié mensajes seguidos. Samuel siempre respondió con mucha educación, pero nunca compartió nada de su vida conmigo. Antes no había intentado conquistar a nadie, así que no sabía si esto estaba bien. Cuando fui a contarle a Jackson, él revisaba nuestro chat y maldecía sin parar. Joseph, eres un burro. Olvídalo, no sigas intentando así. Haz lo que yo te diga. El fin de semana, Samuel irá a un balneario privado en la montaña. Yo te meteré ahí, y tú haces lo que te diga, ¿entendido? Asentí obediente. Entendido, entendido, te escuché con las dos orejas. 7. Llegó el fin de semana, y Jackson me llevó en su coche hasta el balneario. Me escondió en la habitación de Samuel y luego se fue. Me metí en el armario. Esperé hasta que casi anochecía, entonces Samuel abrió la puerta y entró. De inmediato me lancé a abrazarlo. Samuel, me gustas. Samuel se quedó quieto, sin reaccionar mucho. Lo abracé desde atrás. En mi mente apareció la escena que vi ese día en el club. Imité los movimientos de esos chicos, y mis manos empezaron a explorar. De repente, Samuel agarró mi mano. Me lanzó sobre la cama suave. Samuel se inclinó y me miró desde arriba. Joseph, ¿quién te trajo aquí? Temblando, apreté los labios, pero no podía delatar a Jackson. Yo, vine solo. Su mirada se oscureció, parecía molesto. Eres astuto, ¿no? Se quitó las gafas de marco dorado y empezó a desvestirse. Retrocedí. Samuel, ¿qué haces? Me miró fijamente. ¿No viniste aquí por esto? Debajo del traje llevaba un cuerpo delgado y firme, muy sexy. Me quedé paralizado un momento. Samuel era aún más guapo que esos modelos del club. Solo llevaba una bata de baño, y Samuel tiró suavemente del lazo para soltarla. Vi mis calzoncillos blancos, desteñidos y con bolitas. Samuel soltó una risa burlona. ¿De dónde salió este pobre? Intentando coquetear, ¿sabes lo que haces? ¿Sabes cómo es entre hombres? 8. Negué con fuerza, completamente avergonzado. No, no entiendo, no sé nada. Solo recordaba que en el club esos chicos hacían así. En mi educación sexual me enfoqué solo en estudiar, y los compañeros me decían nerd. Pero sabía lo básico, solo que nunca vi películas y mucho menos entre personas del mismo sexo. Samuel soltó una risa. Solo te estoy molestando. No te preocupes, no voy a obligarte a nada. Al final, no pasó nada. Samuel me volvió a atar la bata. Vamos, te llevaré a las aguas termales. Lo seguí con cuidado. Entramos a la piscina termal. Solo estábamos los dos. Aunque los dos éramos hombres, el cuerpo de Samuel era perfecto, y yo parecía un pollo sin piel. El agua estaba a la temperatura ideal, y mi cuerpo y mente se relajaron. Mirando a Samuel, pregunté. Samuel, ¿no estás enojado? Él también se recostó tranquilo en el borde, con los ojos entrecerrados. ¿Por qué iba a enojarme? Dijiste que te gusto, y yo también me caes bien, podemos intentarlo. Me llené de una enorme alegría. Samuel dijo que íbamos a intentarlo. ¿Significaba eso que ya había cumplido la mitad de la misión? Agarré su brazo emocionado. ¿De verdad? ¿Intentar es darme una oportunidad? Samuel sonrió y me preguntó.
¿Así que estás tan feliz? Asentí con entusiasmo. Sí, sí. Muy feliz. Lo de intentar no era algo superficial, sino un cuidado minucioso. Al día siguiente, me llevó al centro comercial y compró mucha ropa. También ropa interior. Al ver el precio, me quedé boquiabierto. ¿Un calzoncillo cuesta 2.000? Samuel, no hace falta, en mi dormitorio tengo varios. Susurré. Podrías comprarlos para ti. Esos calzoncillos tan caros son para gente como ellos. Samuel puso cara seria y me preguntó. ¿Qué somos tú y yo ahora? 9. Ah. No reaccioné al instante. Levanté la cabeza para mirar a Samuel, que mostraba un ligero enfado. Frunció el ceño. Me dijiste que te gustaba, te acostaste desnudo en mi cama y pasamos juntos una noche maravillosa. ¿Entonces qué crees que somos ahora? Aunque sabía que su pregunta tenía doble sentido, no pude responderle. Intenté con cautela, ¿una relación de novios? La comisura de sus labios se levantó y su sonrisa iluminó sus ojos. Luego preguntó. ¿Y quién soy yo para ti? Respondí rápido, ¿tu novio? Samuel arqueó una ceja, ¿por qué esa duda? Rápidamente corregí, sí, eres mi novio. Él tomó mi mano con naturalidad y sacó su tarjeta para pagar. Entonces, ¿no es normal que el novio te compre ropa? Mira la que llevas puesta, está hecha un desastre, cuando lleguemos la tiras. Oh, sí, claro. Sin querer, mis ojos se fijaron en sus manos. Desde el primer encuentro siempre me parecieron bonitas y ahora las tenía entrelazadas con las mías, con los dedos entrelazados. Me sentí un poco incómodo bajo la mirada curiosa de la vendedora, pues éramos dos chicos, en público no era común. Justo cuando quería apartar un poco la mano, Samuel apretó con más fuerza, firme y decidido. Vamos, novio. Al salir del centro comercial, la vendedora sacó el móvil y empezó a escribir en el chat de chismes de la empresa. Familia, ¿alguien entiende? Creo que vi al CEO con su novio. El CEO es guapísimo y su novio es tan tierno, un chico inocente y despistado. ¿Qué? La flor del milenio finalmente floreció. Así que al CEO le gustan los chicos, por eso nunca se le vio con chicas. Dato curioso, parece que fue el CEO quien le buscó. Después de clase, Samuel siempre venía a buscarme para comer o salir. Me llevó a lugares a los que nunca me hubiera atrevido a ir. Parecía un chico del campo entrando a la ciudad por primera vez, y metí la pata muchas veces. Pero Samuel nunca mostró ni una pizca de rechazo, siempre fue muy caballeroso conmigo. ¿Samuel será realmente heterosexual? No hice nada especial, pero parecía que él se estaba enamorando de mí. Su atención y cuidado superaban por mucho mis expectativas. 10. Joseph, ¿cómo vas? ¿Hasta dónde llegaste con mi hermano? Jackson preguntaba todos los días. Supongo que ya casi, respondí. Aunque solo habíamos llegado a tomarnos de la mano. Jackson frunció el ceño, ¿ni siquiera un beso? Asentí inocente. Jackson abrió mucho los ojos y murmuró bajo, este chico tiene paciencia, lo tenía casi en la boca. No escuché bien y pregunté, ¿qué dijiste? Jackson se hizo el desentendido, nada, nada. Pensando en lo que había pasado, saqué una duda. Jackson, pero tú y Samuel parecen llevarse muy bien, ¿de verdad este plan sigue? Jackson se puso las manos en la cintura, claro que sí. Lo que ves es solo fachada, son hermanos solo en público, pero en privado están peleando para ser herederos. Estas cosas de familias ricas son así, no lo entiendes. Bueno, la verdad no lo entiendo. ¿Estás seguro que Samuel se está volviendo por mí? Porque a mí me parece que él nunca fue muy normal. Si una chica le pedía su número, él rechazaba con educación diciendo que era gay. Gastó mucho dinero en mí, aunque yo solo le llevé desayunos unas pocas veces y le regalé cosas baratas. Jackson me dio una palmada de apoyo, no te preocupes por eso, mientras se haya volteado, está bien. Sigue esforzándote, que pronto tendrás un jonrón,
y te pasaré más dinero. Jackson cumplió su palabra y el dinero no paró de llegar a mi cuenta. Pero yo ya no me sentía tan feliz. Mi conciencia me molestaba un poco. 11. Cuando mi mamá se operó oficialmente, pedí permiso para volver a casa. Mi papá murió temprano y mi mamá crió a mi hermana y a mí sola. Ahora que ella estaba enferma y mi hermana en secundaria, no había nadie para cuidarla. Al entrar a la habitación, vi a mi mamá muy débil, con el cabello casi todo blanco. En la mesa había un plato con bananas llenas de manchas negras y unas manzanas arrugadas. En la esquina, un montón de productos de higiene tirados sin orden. Mi mamá me miró con alegría. ¿Por qué viniste? Estudia bien en la escuela, esta enfermedad no es nada. Tiré la fruta podrida a la basura. Se veía que la había comprado en oferta en el supermercado. Mamá, ya te dije que no ahorres en eso, si la fruta está mala no la comas. Yo trabajo y tengo beca. Además, mi jefe es buena persona y generoso, así que no te preocupes por dinero. Todo el dinero que me pasó Jackson se lo transferí a la cuenta de mi mamá. De repente recordé a Samuel. Esta vez llegué deprisa y olvidé avisarle. Normalmente a esta hora él salía del trabajo y venía a buscarme para comer juntos. Le mandé mensaje rápido. Samuel, tengo asuntos familiares, me fui a mi pueblo por unos días. Te aviso para que no vengas a la escuela en vano. Al segundo, Samuel llamó. Cuando mi mamá ya estaba casi dormida, fui a contestar a la puerta. Samuel. Joseph, ¿es grave? ¿Quieres que vaya? Al otro lado había silencio, seguramente estaba en la oficina. Le dije bajito, no, solo que mi mamá va a operarse y vine a cuidarla. Ok, dime si necesitas algo. Sí, gracias. ¿Cuántos días pediste? Unos 5. Entonces no te veré por 5 días, ¿no? Sí, pero volveré tan pronto pueda, ¿vale? Después de charlar un poco, alguien lo llamó y colgué. Al girar vi una sombra sigilosa observándome. Mi hermana Olivia había llegado de la escuela. Se acercó con curiosidad. ¿Con quién hablaste, hermano? ¿Es tu novia? ¿Es bonita? ¿Me la puedes presentar? Tomé su mochila y entré a la habitación. No te metas en cosas de adultos, no entiendes. Olivia replicó, ¿y cómo no voy a entender? Seguro estás en una relación. Los que pillan enamorados en mi clase se ven igual que tú ahorita. Olivia siempre fue activa, una niña llena de energía, saltando y corriendo todo el día. No hagas como ellos, todavía eres pequeño, no puedes tener novio o novia. Ya, ya. Dijo Olivia. Hermano, ¿en la escuela? 12. Cerca de las 11 de la noche, finalmente pude quitarle la batería a Olivia y la llevé de regreso al dormitorio de la escuela. Yo me quedé en el hospital acompañando a mi mamá. Mientras cabeceaba dormido, de repente me desperté sobresaltado y me sentí mucho más alerta. Fue en ese momento cuando vi a Samuel parado en la puerta. Corrí emocionado hacia él. Samuel, ¿qué haces aquí? Pregunté. Samuel me abrazó con un solo brazo. No quiero pasar 5 días sin verte, así que volé toda la noche para llegar. Y también te traje la cena. Con la otra mano, Samuel sostenía una caja de bantanes pequeños, de los que más me gustan. Solo se lo había dicho una vez, pero él lo recordó. Sentí como algo cálido llenaba mi pecho. Le miré hacia arriba, y sin poder evitarlo, tuve ganas de besarlo. Finalmente solo dije: Samuel, gracias. Samuel consiguió para mi mamá una habitación individual de lujo, contrató 2 enfermeros para cuidarla y arregló que un especialista le hiciera la cirugía. Al ver todo lo que Samuel había hecho por mí, sentí mucha culpa. Samuel, con todos esos proyectos millonarios en sus manos, había dejado todo para estar conmigo. Y yo, lo había cambiado por dinero. Sentí que mis sentimientos crecían cada vez más, casi a punto de desbordarse. Pero también sentí inseguridad y que no merecía nada. Un hombre como Samuel, un prodigio, y yo,
que no tengo nada, pertenecemos a mundos distintos. Y yo, que me acerqué a él con un propósito y con engaños, temía haberlo cambiado realmente, haberlo desviado por este camino. Joseph, ¿en qué piensas? Me preguntó Samuel al notar mi distracción. Negué con la cabeza. Nada, solo quería agradecerte por acompañarme y por todo lo que has hecho por mí. Samuel me preguntó. ¿No es lo que un novio debería hacer? Samuel siempre usaba esa excusa para hacerme todo tipo de cosas. Samuel, si algún día descubres que te he mentido, una mentira que no es tan grave, ¿qué harías? ¿Seguirías tratándome bien? Samuel me tocó la frente con el dedo y dijo molesto. Tonto. A veces quiero abrir tu cabeza para ver qué piensas. Dijiste que no era algo grave, así que no haría nada contra ti. Aunque quizá me enoje un poco y te haga enojar, pero luego te consolaría y todo quedaría bien. Esa no era la respuesta que esperaba. 13. De regreso en la escuela, empecé a evitar a Samuel. Cuando me invitaba a salir, le decía que estaba estudiando para los exámenes finales y lo rechazaba varias veces. Samuel estaba muy ocupado con el trabajo, pero aún así me enviaba mensajes de voz y me llamaba todos los días. No estudies demasiado, te pedí comida a domicilio y té con leche. Cuando llegue la hora de comer, acuérdate de recogerlo. Cariño, te extraño mucho. Cariño, ¿tienes tiempo para vernos hoy? Yo respondía con frialdad. Lo siento, estoy muy ocupada estos días. Antes, cuando participaba en eventos, conocí a una estudiante mayor, muy bonita y talentosa. Ella accidentalmente me vio con Samuel y luego me preguntó sobre él en privado. En ese momento, me dio la idea de presentarle a Samuel, por si acaso él en realidad prefería a las chicas. Pensé que si él se volvía heterosexual me sentiría más tranquila. Pero también sentía culpa con Jackson, que me había dado tanto dinero. Jackson me atrapó en el dormitorio y preguntó. Joseph, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan distraído? Yo estaba agotado, pero no podía mostrarlo, así que mentí. Solo estoy cansado de estudiar. No te preocupes, pronto pasará. Jackson puso una bolsa grande con snacks, frutas y suplementos en mi mesa, y enfatizó. Cuando termines, acuérdate de buscar a mi hermano. Lo he visto solo últimamente, no olvides la misión que te dio la organización. No necesitas estudiar tanto, ya sabes todo, ¿para qué esforzarte? Quería decirle a Jackson que quería abandonar esa misión, pero ya había gastado todo el dinero. Mi mamá estaba mejor, las deudas pagadas, no tenía derecho a quejarme. Solo asentí. Está bien, lo haré. Esa noche volví a tener insomnio. En mi mente seguía la imagen de Samuel y lo que le había hecho. Dos pequeñas voces luchaban dentro de mí. 14. A altas horas de la noche, vi un post sobre cómo terminar una relación de manera digna. Decía que había que hacerlo poco a poco, que el tiempo borraba todo. Si rompías de golpe, podría haber un contraataque porque el odio es más profundo que el amor. Decidí seguir ese consejo y fui bajando poco a poco el interés de Samuel hacia mí. Pasando por un centro comercial, vi una corbata de un color muy bonito. Costaba mucho, más de lo que había ganado en medio año de trabajo a tiempo parcial. Pero combinaba perfecto con Samuel. Finalmente, me armé de valor y la compré. Últimamente había ignorado mucho a Samuel, y sentí que debía compensarlo. Era lo mejor que podía darle, pero para Samuel era la corbata más barata. Mañana era su cumpleaños. Seguro estaría ocupado hasta tarde, y yo tendría exámenes todo el día. Con un pastelito casero y un regalo, tomé un taxi hacia su casa. Quería darle una sorpresa. Al llegar al estacionamiento subterráneo, justo vi su coche entrando. Quise saludar, pero Jackson y Samuel bajaron juntos del auto. No me vieron. Estaba oculto detrás de una columna. Escuché a Jackson bromear. Hermano, ¿aún no te has ganado a la cuñada? Creo que mi actuación fue buena, ¿no? Samuel respondió riendo. Sí, estuvo bastante bien.
Jackson dijo. Oye, ¿y lo que me prometiste antes? Samuel contestó. Cuando tu cuñada se case, lo organizo de inmediato. En ese momento recibí un mensaje de Jackson. 1 millón más, cásate con mi hermano, y le gusta el juego de sirvienta, punto. Joseph, responde por favor. Adjunto 100 tips sobre las preferencias sexuales de mi hermano. Pregunta si no entiendes algo. Me quedé parado, viendo cómo se alejaban riendo hacia el ascensor. Entendí cada palabra. Juntos, todo tenía otro sentido. Desde el principio, yo fui la presa en esta jaula. Sentí una mezcla de emociones. Ser engañado no es agradable, aunque no me haya causado un daño grave. Incluso me dio la oportunidad de tratar a mi mamá. 15. Volví al dormitorio completamente desconcertado y fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado el pastel y la corbata en el estacionamiento subterráneo de la casa de Samuel. No importaba. Después de todo, él tampoco necesita uno más. Me consolé a mí mismo. Joseph, ¿te pasa algo? ¿Perdiste dinero? Mi compañero de cuarto, al verme así, se acercó enseguida, preocupado. Mostré una sonrisa amarga. No es nada, solo estoy cansado de estudiar, salí a despejarme un poco. No había pasado ni 2 minutos en el dormitorio cuando volví a salir. Estaba oscureciendo. En el campus había un lago perfecto para ver el atardecer, así que me dirigí hacia allá. Jackson volvió al dormitorio y, al no encontrarme, le preguntó a los demás. Uno de ellos dijo, confundido. No fue a buscarte a ti. Creo que incluso llevó un pastel hecho por él mismo o algo así. Pero al regresar estaba muy callado. Le preguntamos qué le pasaba y no quiso decir nada. Jackson de inmediato recordó el pastel junto al basurero del estacionamiento. En el camino de regreso lo había visto y hasta pensó en voz alta, ¿quién tira un pastel en un lugar así? Entonces llamó de inmediato a Samuel. Hermano, la cagamos. Joseph lo sabe. Seguro nos escuchó hablar hace un rato. Y además ese pastel lo hizo él mismo para ti, tienes que recuperarlo. La corbata también es un regalo. Cuando Jackson me encontró, yo estaba sentado junto al lago disfrutando la brisa de la tarde. Desde lejos empezó a gritar. Joseph, no te muevas. No hagas una tontería. ¿Perdón? ¿De verdad pensó que iba a lanzarme al lago? Al acercarse, me agarró de inmediato del brazo y me llevó por un sendero cercano. Hasta que se aseguró de que el lugar era seguro, aflojó la fuerza de su mano. Me dejó marcados 5 dedos bien rojos en el brazo. Jadeando, Jackson dijo. Joseph, escuchaste todo lo que dijimos, ¿verdad? Lo siento, fue culpa nuestra. No debí ocultártelo. Haré que mi hermano te diga la verdad ahora mismo. Si vas a golpear a alguien, golpéalo a él, fue su idea. Él fue quien se aprovechó de ti. Dale duro. No tengas piedad. Justo en ese momento, Samuel llegó corriendo. Tan rápido que su peinado ya estaba hecho un desastre, con mechones de cabello pegados en la frente. Jackson lo empujó hacia mí y se escondió detrás. Joseph, pégale, solo evita la cara. Mañana es su fiesta de cumpleaños. Pero en el resto del cuerpo puedes desquitarte. Y si no es suficiente, bueno, yo también puedo recibir unos golpes. 16. Bajo las miradas tensas de ambos, fruncí el ceño y dije. ¿Y para qué lo voy a golpear? Samuel tenía las manos temblorosas. ¿No estás enojado? Sí, lo estoy. Y no tengo intención de perdonarlos. Jackson, que ya pensaba que todo estaba bien, volvió a ponerse tenso. Joseph, dime qué tenemos que hacer para que nos perdones. Te juro que nunca volveré a mentirte. Samuel también levantó 3 dedos como Jackson, de forma infantil. Yo también lo prometo. Tuve que esforzarme mucho para no soltar una carcajada. Lo que quiero es una explicación. 5 minutos después,
por fin entendí todo. Y también supe que Samuel se había enamorado de mí a primera vista. El primer día de clases, Jackson publicó una foto grupal de los 4 del dormitorio. Después subía fotos de vez en cuando, y a veces salía yo. Fue por esas fotos que Samuel se interesó en mí. Y cuando me vio en persona, se enamoró de inmediato. Así que le pidió a Jackson que lo ayudara a conquistarme. Justo por esa época, vendí en secreto el reloj que Jackson me había regalado. Cuando él se enteró, supo que estaba desesperado por dinero, y se le ocurrió toda esta farsa para que me acercara a Samuel a la fuerza. O sea, todo estaba planeado desde el inicio. Mirando a Jackson, le dije con sinceridad: gracias a ti, tuve la oportunidad de curar a mi madre. Pude salvar a mi familia. Y también, gracias a ti, conocí al hombre que me gusta. Jackson, como siempre, se encogió de hombros. Va, no fue para tanto. No hay de qué. Pero al segundo siguiente, su expresión cambió de golpe. No jodas, Joseph. ¿Por qué me das las gracias? Me reí. Tranquilo, no te guardo rencor. Aunque si me compras el desayuno todo el semestre, no estaría mal. Jackson soltó un suspiro de alivio. Hecho. Está pagado. A un lado, Samuel aguantaba la respiración, esperando su veredicto. 17. En el archivo que Jackson me había mandado, había algo que me llamó la atención. En realidad a mí también me gusta el juego de sirvienta. Samuel, ¿y tú qué piensas? Desde la primera vez que lo vi, ya me había parecido guapo, con un cuerpo increíble. ¿Y si encima se ponía ese disfraz que Jackson mencionaba? Sería la combinación perfecta. Esa noche, Samuel se puso el traje de sirvienta. Con orejitas peludas en la cabeza y un collar con campanita en el cuello. Sus orejas estaban tan rojas que parecía que sangraban. Con voz ronca, me llamó: Joseph. Yo lo miré como un pervertido. Samuel, estás hermoso. Y luego, inevitablemente, pasaron cosas de adultos. Pero, ¿por qué? ¿No se suponía que el castigado era Samuel? ¿Por qué terminé yo sufriendo? Por fin entendí lo que me dijo aquella vez. Entre hombres, hay muchísimas formas de jugar. Y todavía nos queda toda la vida para explorarlas. El pastel que había olvidado en el estacionamiento, Samuel lo recuperó y lo guardó con cuidado en el refrigerador. A la medianoche, comenzaron los fuegos artificiales fuera de la ventana. Yo me acerqué con el pastel. Samuel, feliz cumpleaños. Pide un deseo. Samuel cerró los ojos y pidió en silencio: que Joseph sea feliz toda la vida. Y que me ame para siempre. Al ver su rostro de perfil tan guapo, no me aguanté y lo besé. Aunque suelo ser callado y mis compañeros dicen que soy serio y aburrido, eso no significa que vaya a dejar que otros se aprovechen de mí. Pero como son personas que quiero, no les guardo rencor. Esta vez fui yo quien les jugó una pequeña broma. Así estamos a mano. Y, en el fondo, suspiré aliviado. Por suerte, Samuel no se volvió gay por mi culpa. Ahora sí, puedo estar tranquilo y estar con él.